Hola amigos de Contexto. Estamos para nosotros iniciando la semana porque aunque este programa sale mañana martes, lo estamos grabando hoy lunes, que amanecemos, ¿verdad?, viendo todo el panorama. Ha habido respecto a lo político que quisiéramos tratar hoy. Hemos visto como muchos devaneos. Yo no entiendo bien tempranito hoy ¿Qué significa eso? Devaneos, ¿qué significa? Bueno, que yo ¿Qué concepto profundamente filosófico? Profundamente sí filosófico. Devaneo político. Bueno, yo no sé, Julio, tú me dirás, porque el fin de semana vimos muchas noticias circulando. Circuló por un lado que el IFES no iba a ser el escrutinio de las elecciones pasadas. Sin embargo, sí lo está haciendo. No lo está haciendo. Bueno, dijeron que iban a hacer el escrutinio de no de todas las máquinas, pero de... Bueno, pues justamente a eso es que yo me estoy IFES lo que dijo fue refiriendo. que ellos no iban a participar en la auditoría, Sí, pero que iban a exacto. participar en Observación. asistir a la Junta Nacional Electoral, a la transmisión de datos el día de las elecciones. Pero las futuras elecciones, las próximas elecciones, y lo que estábamos No, esperando. ahora, el día 15. Por eso, Julio, eso es el futuro. Pero eso no ha es llegado. auditoría. Pero a eso que me estoy La refiriendo. auditoría se va a restringir a la OEA y a Uniores. Por eso es que Tengo te estoy entendido. diciendo, y se había dicho anteriormente que IFES sí iba a participar en esta auditoría. Entonces, el devaneo Así que he es. visto es que va, que no va, que acompañará para el 15 de marzo, pero no es de eso que estamos hablando, porque lo que estamos hablando, claro que nos interesa que esté para el 15 de marzo. Incluso se dijo que solo estará otra vez como observadora. O sea, yo no entiendo bien el panorama político ahora mismo, yo estoy confundida. Entonces se dice también que lo que se ha visto es que pudiese haber habido unas trampas para las elecciones y que, o sea, unas trampas de ratón en los cómputos y que se dispararan los sistemas cuando se puso algo que no estuvo bien y que por eso no salieron las caras de los candidatos. Eso por un lado. Por otro lado se dice que también pudo haber habido corrupción en los servidores en este caso de Claro, que alguien pusiera. Entonces hay mucha información y no se sabe cuál es la real. Por eso es que yo hablo de que hay devaneos, vamos a decir, en la información. Una cosa u otra. Bueno, yo no estoy nada clara. Yo no sé usted. Yo no sé tú. Bueno, lo que es claro para mí es que el sistema político dominicano ha entrado en barrena, es decir, en una crisis muy peligrosa que se concretó, ya venía gestándose, pero se concretó en las primarias del 6 de octubre, los resultados y la división del PLD contestada por un sector del PLD encabezado por el expresidente Leonel Fernández. Eso llevó a la división de ese partido y aún tomando como bueno y válido los datos de la Junta Central Electoral sobre esas primarias, prácticamente lo que hubo fue un empate de 900,000, poco más, poco menos, votos cada uno de los candidatos. No digo que sean despreciables los poco más o poco menos, pero eso fue lo que oficialmente, entre comillas, dijo la Junta Central Electoral. Y entonces el sector encabezado por un expresidente 3 veces se va del PLD diciendo que ahí ya no tienen espacio y que va a fundar una nueva fuerza política que efectivamente en diciembre creo que fue, se formalizó la transformación del antiguo Partido de los Trabajadores Dominicanos, PTD, que a su vez era la continuación del movimiento 14 de junio, en Fuerza del Pueblo. Eso ya es una crisis política. Vienen las elecciones de febrero, 16, municipales, que podrían haber, diríamos, reencauzado la situación. Pero lo que pasa es peor. En este caso es ya un aborto. Una no realización, una anulación de las elecciones del 16 de febrero, lo que desata a su vez un nuevo panorama con la irrupción
de una ciudadanía en general, a ver qué decía, no, esos son la gente de la clase media, la más que están caceroleando y los niños popis. No es así. Lo que hubo ahí desde el 16, incluido en la noche, hasta el 27 de febrero, que podamos aceptarlo, podamos criticarlo, podamos ver asuntos. Ahí había de todo. Es una irrupción de la juventud. Yo lo viví en mi familia. Muchachos de 20, 21, 22 años, que nunca en su vida se habían interesado por política, que no leían periódicos, que no se interesaban por la vida, por la cosa pública. De un momento a otro se pasaban todas las noches ahí y se han politizado, en el buen sentido de la palabra, con esto de las concentraciones en la Plaza de la Bandera y después algo muy sintomático, los cacerolazos, que yo le decía a algunos amigos, eso nada más en los barrios clase media, y después me mandaron videos que no, que en los barrios populares también habían, quizás no con la intensidad de los barrios de clase media, pero eso no lo puedo determinar. Para eso hemos invitado, para conversar sobre la coyuntura, sobre lo que pasó, pero también el devenir, porque en los próximos, hoy es día 2, menos de 2 semanas, sí, si dentro de 13, 14 días, 13 o 12 días, tenemos las elecciones municipales reprogramadas o reconvocadas extraordinariamente para el día 15 de marzo, debido a la anulación de las regulares. Dentro de la demanda que se han planteado está una auditoría independiente de un órgano confiable para saber qué pasó. Pero yo no creo que de aquí al 15 haya eso. A mí me preocupa. ¿Tú crees que de aquí al 15 hay un informe de la OEA? Mira, ante todo, gracias por la invitación. Y un saludo a los amigos y amigas televidentes de este espacio. Realmente yo creo que es importante que veamos el gran cuadro, los antecedentes, la evolución de los procesos, incluso los escenarios, los contextos, los entornos globales, regionales, insulares, que aunque no se vea claramente, están interactuando en el escenario nacional. Quiero comenzar por una afirmación muy rotunda y polémica. Técnicamente aquí se dio un golpe de Estado al poder constituyente. En la teoría constitucional, el poder constituyente es el poder supremo, el poder del soberano, cuando se convocan las asambleas. Pero esa no es la misma Junta Central Electoral. No. La Junta administra el proceso. El poder real está en los ciudadanos que concurren a las mesas, a los recintos electorales, y la Junta solamente es un administrador de ese proceso. No es un poder. El poder real es el del ciudadano. El llamado soberano. Se le dio un golpe al poder constituyente. ¿Quién lo dio? Eso es para yo decir. Entonces, los que dieron ese golpe usando medios cibernéticos. Porque el gobierno dice que fue la oposición. Los que dieron ese golpe usando medios cibernéticos están ahí. Pero te quiero hacer un paréntesis. ¿Tú crees que esto fue deliberadamente hecho para que quedara así o fue una chapuza? Mira, hay dos teorías. Hay ¿Fue una teoría chapuza o no? que señala que al igual que el 6 de octubre se iba a hacer una intervención del sistema informático en alguno de sus puntos. ¿Se iba a hacer o se hizo? No, que se iba a hacer y salió mal. Ese es un escenario. El otro escenario es que fuera un fin deliberadamente buscado. Yo me inclino a pensar que sí. Fue deliberadamente buscado que se abortara. Que se abortara por una sencilla razón. Las encuestas previas al proceso estaban indicando que las fuerzas de oposición combinadas
aunque no estuvieran aliadas, iban a ganar las principales plazas del país. Y eso iba a frustrar el proyecto de reelección en cuerpo ajeno. Pero hay grupos que dicen que el culpable es el gobierno, y otros que dicen que es la oposición. Mira, cuando dos figuras del continente de signos diferentes que están muy informados coinciden, Diosdado Cabello en Venezuela y Roger Noriega en Estados Unidos, que eso solamente lo podía hacer el gobierno, es porque los servicios de información que ellos tienen, que son muy confiables, así lo indican. ¿Qué es lo que el gobierno quiere? Desde el principio, porque vamos a ver. Pero sería revertido entonces el invento. Se ha contenido. Acuérdate que había un proyecto de reelección en primera persona. No, yo no hablo de reelección, sino el efecto que tú dices buscado con el aborto de las elecciones municipales. Claro, se le ha revertido parcialmente. Porque yo no creo que haya aumentado la popularidad. No, en la popularidad no. Pero ¿qué es lo que el gobierno está buscando? Porque nunca nos olvidemos de los intereses. O sea, tú te inclinas por decir que fue el gobierno Los que estudian derecho saben que esas son dos frases que uno aprende en los primeros días de introducción al derecho. No hay acción sin interés, y el interés es la medida de la acción. Eso mismo aplica en política. Recordemos los antecedentes para entender los intereses que están envueltos. Aquí, concuerdo contigo, Julio, esta es una crisis del sistema. El sistema político partidario está en un proceso profundo de descomposición. Venía con un proceso de concentración de la riqueza y del poder. Ambos procesos se dan la mano, se refuerzan recíprocamente. Y el proyecto de reelección para el tercer periodo se montó sobre la base de pactos con poderes fácticos locales e internacionales. Se frustran. ¿Por qué? Porque no se contaba con que Leonel Fernández iba a resistir con éxito el intento de reelección que iba a movilizar a parte de su partido y a parte de la sociedad. Eso arrastró a Luis Abinader, que había adoptado una posición medio ambigua. El PRM estaba esperando, frotándose las manos con la división del PLD. Que le ha convenido. Sí, claro que le ha convenido, pero un cálculo de alto riesgo, porque estamos hablando de que el precio puede ser la estabilidad del país. Cuando tú haces cálculos con temas como ese, afortunadamente Luis, cuando vio que Leonel Fernández estaba encabezando la oposición después de la gran manifestación, se suma al proceso, pero no todo su partido se ha sumado. No todo su partido. Hay una parte que estaba en la línea de apoyar la reelección. La parte del presidente Mejía. Antes de que se frustrara el proyecto de reelección en primera persona, ese sector, los diputados de ese sector estaban comprometidos con eso. Y se frustra por esa reacción y la reacción exterior que se desencadenó. En el Congreso. Sí, claro. No lograron los... esas tensiones, el hecho de que el gobierno se viera obligado a militarizar el Congreso, ya disparó todas las alertas a nivel continental. Y entonces vino una reacción de Estados Unidos de advertencia. Primero la carta de Menéndez, luego la carta de Marco Rubio, la reacción de Pompeo, el ministro, el secretario de Estado. Canciller. Y otras más, y el gobierno se retrajo. ¿Tú crees que eso influyó en el gobierno? Eso fue decisivo. Pero el gobierno... Yo creo que sobre todo la última. Pero, las dos anteriores... Sí. No. La carta de Pompeo... No, la llamada. La llamada de Pompeo y
y sobre todo algunas acciones que tomaron. ¿Qué seguridad tenemos de lo desde que Estados hablaron Unidos. Pompeo y el presidente Medina? Mira, vino una persona de allá. mira, han venido Sabemos varias. eso, pero no Óyeme, pero lo dijo la embajada Mónica, americana. Mónica, Es un han venido comunicado. varias, han venido varias. Al gobierno le han dado todas las señales. Todas las No, señales. pero en el caso de la conversación Vino, Pompeo. vino una ¿Qué dijo persona. específicamente no la solamente embajada que vino, americana? sino que hizo un comunicado, tú lo puedes buscar en la Sí, página eso web está. de la embajada. Hizo un comunicado de que había habido esa conversación, que había sido muy cordial, que esto, pero dijo, Y tú- porque lo normal era que lo dijera el gobierno dominicano. ¿Y tú sabes por qué se.? Es decir, desde el punto de vista diplomático, Claro. Sí. protocolar, yo que he sido diplomático, cuando tú recibes, Sí. sea un ministro, un director, lo que sea, alguien de fuera, quien informa es El de adentro. el que recibe, Lógico. no el que visitó. No, pero además, porque esto es bueno tenerlo presente, no solamente se dieron esas visitas, esos mensajes, sino que se emprendieron acciones que hicieron que las fuerzas de oposición que estaban comprometidas con las fuerzas del gobierno se echaran hacia atrás. Entonces eso es lo que frustra el proyecto. O sea que Porque también fue ellos hubieran definitivo para las seguido, fuerzas de óyeme, oposición. Si la fuerza de oposición, el sector ese del PRM, esos diputados, no se echan hacia atrás, el proyecto de reelección hubiera continuado, aunque ya el país estuviera viviendo una crisis de gobernabilidad. Entonces, eso es lo que frustra el proyecto. Entonces, ¿qué pasa? El coronavirus de la reelección, en primera persona, mutó y se convirtió en un coronavirus de la reelección en cuerpo ajeno. Que eso no se veía en República Dominicana desde 1938. Dice con peinado. Con Pancho Peinado. Trujillo pudo haberse reelegido, tenía el Una control tercera total del reelección. proceso, pero tenía una oposición norteamericana por los problemas con Haití, la matanza del 37, y entonces opta por favorecer que Pancho Peinado fuera Por dar un títere. el presidente, que era una figura del mundo jurídico. Sí. Espérate, no. Sí, No fue cualquiera. No era un, espérate, No. una figura estelar, Sí. de primer nivel. Sí. Pero que Entonces- se iba a dejar manipular. Bueno, porque Trujillo había sido declarado benefactor. A propósito, Gonzalo había declarado benefactor a Danilo. Y después Sí. de peinado fue Morales. No, Troncoso. Troncoso. Pipí Troncoso. Pipí Troncoso. Manuel de Jesús Troncoso. Es él tuvo fuera Dos dos figuras periodos. del mundo del derecho, Sí, del más alto nivel. Intelectuales. Intelectuales y de los Salomones. Sí. Del equipo de los Salomones. Mi abuelo que era de los Trujillo Salomones tenía. también. Tu abuelo, don Julio Ortega, era del equipo, eran Los Salomón eran 8, creo. 8 8 o 10, por ahí. 8 o 10 figuras del mundo del derecho, de las relaciones internacionales, que asesoraban al gobierno en la política. Y que no necesariamente eran funcionarios. No. Él los llamaba y se reunía con ellos. Entonces, ¿qué pasa? Y eso es bueno entenderlo. Ahí mutó, el proyecto siguió. Y siguió porque el presidente no escondió en ningún momento su interés de mandar la señal de que el que se estaba reeligiendo era él. Escogieron a Gonzalo precisamente, primero porque Gonzalo era el responsable del proyecto de reelección, que fracasó. No sé si fue un castigo por haber fracasado. Puede ser. Pero lo escogieron a él. Pero Pelegrín, Gonzalo estaba cimero en las encuestas y ese fue ¿En el Gonzalo motivo. aparece. ¿En cuáles encuestas? Ese No, fue el él no era motivo candidato. de que los candidatos, Pero ¿cuáles encuestas? No. en las encuestas internas dentro del PLD. No. Pero ¿cuáles son esas? Nadie la conoce. Bueno, ellos dicen que Bueno, incluso pero se pueden llegaron decir a lo que publicar quieran. Pero algunas lo que yo encuestas. dije en aquel momento, primero el método de selección por encuesta es un poco democrático. Pero el hecho de que esas encuestas que compararon a personas que tenían 2 años haciendo campaña interna, no se publicaron. O sea, debieron los haber resultados. ido Nunca a- se publicaron. Debieron haber ido a las primarias. No, independientemente si entre ellos decidieron
hacer una encuesta y ok, perfecto, yo lo acepto. Pero que deben publicarse los resultados. ¿Por qué no se ha publicado? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se ha publicado? Mira, ya eso pasó. ¿Qué es lo que pasa? El presidente escogió a la persona más adecuada para armar el proyecto de reelección en cuerpo ajeno. Porque, por ejemplo, Francisco Domínguez iba a desarrollar desde el punto de vista perfil propio. de la proyección política ha sido muy mala. Bueno, espera. La elección. Porque ahí fue el primer error del gobierno. Creer que cualquiera. Que la obra de gobierno, porque ellos lo que están es religiendo la obra de gobierno. Cuando tú oyes el discurso del presidente el 27, el discurso es, miren, esto es lo que continúa y yo soy el garante. Aunque esté Gonzalo ahí, yo soy el garante. Fíjate que en varias ocasiones el presidente en su discurso dejó entrever que esa era una obra compartida y que él, como no podía ir, puso a Gonzalo, pero que él era que seguía gobernando como jefe político de un partido Estado. Vamos porque a la pausa, esa es la apuesta. Pelegrín. Entonces, eso es lo que está generando el nivel de perturbación. Lo generó el 6 de octubre, lo generó ahora. ¿Por qué? Porque eso solamente tiene potencialidad si Danilo queda habilitado a volver. Acuérdate que tan pronto se frustra el proyecto de reelección, tan pronto se frustra, automáticamente aparecieron actores planteando que había que modificar la Constitución y que Danilo debía quedar habilitado a volver. Vámonos a la pausa y seguimos este tema después de unos mensajes comerciales. Bien, amigos, continuamos el programa analizando o tratando de entender la coyuntura política actual, no solamente los determinantes anteriores, que son importantes saberlo, pero yo quiero quizás centrarme un poco más en de aquí hacia dónde irá el país. Y estamos conversando con el ex candidato presidencial de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, que además fue exdiputado mucho tiempo y ex ministro de Energía y Minas. Es una persona que tiene un currículum y una experiencia amplia, tanto en política como en la administración pública. En la administración pública. Pelegrín, muy bien. El proyecto de reelección se frustró, dividió el PLD, modificó el panorama político, llegamos al 16 de febrero y ahí hay un colapso. Buscado o no, yo no lo sé. Eso, ahí hay muchas incógnitas. Chapuza o no chapuza. Hay un colapso del sistema electoral que llega que a las 11:11, como dijo el presidente de la Junta Central Electoral, se decidiera la anulación de las elecciones en su totalidad, porque inicialmente hubo un intento de que se anulara solo el voto electrónico, que esa fue otra cosa que nunca entendí, de una parte manual y otro electrónico. Sí. Por lo menos, desde mi punto de vista, el voto electrónico siempre fue una decisión errática. No solo errática, sino muy peligrosa, como se demostró ahora. Y eso, en los acontecimientos del 16 de febrero, entierran, para mí definitivamente, en la historia política dominicana, el uso de este tipo de procedimiento para las votaciones, para el día de las votaciones. Hay que volver, como lo hacen todos los países del mundo, solamente son 4 o 5 países que tienen voto electrónico, a marcar el candidato y a contarlo con el procedimiento que se cuenta, que además queda la evidencia. Que hubo problemas ahora en Iowa, que hubo controversia. No, sí, por un sistema que era a través de un celular que se votaba, también. Sí. Sí. Que al final nunca se supo qué fue lo que pasó. No.
Todavía se está investigando. En la primaria del Partido Demócrata hubo un estado muy chiquito, pero Pesa. Pero pesa, es el primero siempre en la primaria. Entonces, Pelegrín, el país vivió del 16 de febrero al 27. Hoy en día vino un fin de semana largo y la gente como que se adormeció un poquito, pero hay que ver en estas 2 semanas que faltan qué va a pasar, porque hay una irrupción de la juventud en política de forma muy primaria, tú puedes hacer toda la crítica que quieras, pero es un fenómeno que yo hacía 40 o 50 años que no lo veía en la sociedad dominicana, tan masivo. Es alejada de los partidos políticos. A pesar de que yo estoy viendo una cosa que me preocupa mucho y son algunos cómicos y presentadores de televisión o llamados influencers dando pauta política de qué es lo que se debe hacer. Oigan, señores, sean un poco más y reservados, respeten a los políticos profesionales. Usted está en contra de ellos, usted dice que son unos ladrones, de acuerdo, perfecto. Pero usted no tiene que decirle a Leonel Fernández, a Luis Abinader o a Gonzalo qué es lo que él debe hacer. Julio, aquí hay un partido de la sociedad civil. Que no es partido. Bueno, ahora ya sí tiene uno. Se presenta. Coalición Democrática. Se presenta como un antipartido. Sí. Pero es un partido. ¿Tú te refieres a participación ciudadana? No, una serie es una corriente de gente que se ha acostumbrado, que tiene años interviniendo en la política, pero negando la política. Negando los partidos. Los partidos, los políticos y hasta la propia política, porque hay un fondo de anarquismo ahí. No me critique a Bakunin. Bakunin era una estrella. ¿A quién? ¿A quién? Mira, tú ves por dónde que viene el problema. Entonces, ¿qué pasa? Ese partido estaba en el gobierno. Sí, es verdad. Cuando Danilo Medina llegó. Tenía el ministro de Economía. Cuando Danilo Medina llegó, hizo un pacto con ese partido. Sí. Y tenía figuras prominentes. Y no solamente figuras, actuaciones y presencia. Sí, las llamadas veedurías. ¿Cuándo empezaron a romperse las relaciones? Bueno, cuando los factores externos empezaron a incidir en el proceso interno. Acuérdate que el primer gran movimiento que se genera es Marcha Verde, que tiene un perfil también medio parecido. Lo que pasa es que no era una coyuntura electoral. No era una coyuntura electoral. Y por eso, su canalización. Ese movimiento Marcha Verde empezó a organizarse con mira a un reposicionamiento. ¿Por qué se dieron cuenta? Bueno, ya esto terminó, ahora hay que reposicionarse. Ojo, hay muchísima, la mayoría de la gente que participa en esos, que debuta en esas acciones. ¿Tú fuiste a la Marcha Verde? No. Yo te vi. No, yo saqué una declaración como partido, nosotros sacamos una declaración donde explicábamos nuestra posición sobre el movimiento, donde dábamos los apoyos que procedía a dar y al mismo tiempo hacíamos nuestras reservas. ¿Por qué? Porque sabemos, todo el que ha tenido experiencia política y conocimiento de la historia sabe perfectamente cómo hay gente que le gusta manipular los procesos. Eso siempre pasa, Pelegrín, pero pasó no quiere decir que no Unión sean válidos los procesos. O sea, Unión Cívica, la caída de Trujillo, bueno, levantó un sentimiento nacional enorme, donde confluyeron los antitrujillistas de toda la vida y los antitrujillistas de ocasión que dieron un giro en esa coyuntura. Con Unión Cívica y con el 14 de junio. Con el 14 de junio. Y después ese movimiento hizo así y se diluyó. Humberto Eco, que es uno de los mejores pensadores, era uno de los mejores pensadores los grandes del mundo que vivimos, el mundo occidental, decía que los movimientos eran interesantes, que había que estudiarlos, pero que tenían una debilidad. Sabían lo que no querían, pero no sabían lo que querían.
y por eso tenían la dificultad de unificarse. Muy Entonces, cierto. coyunturalmente coinciden mucha gente en un momento dado de efervescencia, pero eso no necesariamente implica permanencia, duración, sobre todo cuando se ve claramente que aparecen actores que lo quieren manipular. Y esos movimientos son víctimas fácilmente, porque hay un componente de ingenuidad política. La Marcha Verde era verde en todo el sentido de la palabra. Había muchísima gente verde. Bueno, pero hasta cierto punto eso es lo bueno, porque Es lo bueno, pero el buenismo en política muchas veces te genera que sean manipulables. frustraciones enormes. Mucha gente está frustrada con el tema de Marcha Verde, porque vio al final que una serie de actores manipularon el proceso y el gobierno supo neutralizar Marcha Verde. Y entonces ahora mismo vemos este movimiento, lo cual no deja de ser alentador, que los jóvenes se inquieten, pero acuérdate que cuando aparecen los influencers, también los influencers son referentes de moda. Y cuando ellos llaman, entonces eso... eso tiene eso es bueno. Eso es marketing. No, y el hecho, por ejemplo, que apareciera Juan Luis Guerra. Esos son señales, por eso te digo, hay mucha gente... Es otro tipo de influencia, pero son figuras nacionales. Hay mucha gente preocupada y tienen razón para estar preocupados. Porque, repito, lo digo, aquí nadie lo está diciendo, aquí se dio un golpe de Estado. Es más, si mañana IFES, la OEA y uniones llegan a la conclusión de que no pasó nada, de que se dio un golpe de Estado, no lo pueden decir sin comprometer el curso del proceso electoral. Que es muy peligroso. Pero, porque si en la víspera de las elecciones... ¿IFE va a hacer o no la auditoría? Entonces, ¿cuál es el peligro de marzo? Es la OEA. Mira, ¿cuál es el peligro de marzo? El peligro de marzo es que esas fuerzas están dispuestas, que están ahí, a hacer lo que tengan que hacer. Porque si hicieron eso ya... Sí, pero su desprestigio lo ha arrinconado prácticamente. Sí, pero depende ahora, porque hay un tema de... Y lo arrincona si le sale mal, pero si le sale bien. Salió mal. Hay una pero maquinaria, si le sale bien en Julio, una próxima, sea la oposición, sea el gobierno, sea Julio, cual sea. hay una maquinaria. Una pregunta. Sí. Tú que eres un hombre enterado y un político activo, ¿ustedes tienen... ya después de una semana pasada, las protestas, la crisis postelectoral, porque tú me dijiste ahorita antes de entrar en Camerino una afirmación, ¿ustedes tienen idea de la correlación de fuerzas políticas en encuestas? Sí. Mira, ahora mismo hay una realidad. Porque hay una serie de cosas que andan en internet, pero yo no hago mucho caso. Ahora mismo hay una realidad. Las fuerzas de oposición que anunciaron un pacto ya a nivel congresional. Sí, a nivel del Senado. Esas fuerzas de oposición son mayoritarias, mucho a poco. Casi 2/3 partes, más de 2/3 partes. A nivel del Senado. No, a nivel nacional, contra el gobierno. Porque el gobierno... ¿Tú quieres decir que hoy en día, entre el PRM y aliados, y la Fuerza del Pueblo y aliados, tienen más del 66%? Más del 66%. El gobierno está ahora mismo en caída libre, en picada. Entró en barrena. Esa candidatura entró en barrena. Y es muy difícil, solamente un piloto muy experimentado saca un avión que entra en barrena. Entonces, ¿qué pasa? Leonel Fernández... ¿Qué aportó la operación Margarita? No, nada. Cero. No. Yo creo que tiene mucha gente, Margarita, Pellegrín, de las mujeres que estamos en el interior. Yo estoy preguntando, en la coyuntura en que se presentó para tratar de revivir, porque el PLD estaba decaído. No descarte que esa decisión de la vicepresidenta haya sido una decisión audaz para posicionarse, para eventualmente ser el relevo de Gonzalo Castillo.
Se ha dicho mucho Antes de eso las también. elecciones. Sí, Sí. Se ha dicho mucho. Porque ellos están discutiendo internamente los resultados y ven que es un candidato que Yo intrínsecamente tiene muchas debilidades. vi un Twitter del el encargado de comunicaciones del PRM, Marte Piantini, ¿qué se llama? Que decía eso. Sí, eso. Sí, lo han dicho. Eso, porque ella tiene inteligencia política. Tiene mucha simpatía. Mira, ella tiene una simpatía refleja. Fruto del cargo. Fruto de su cargo. Maneja los programas sociales. Por supuesto. Pero, lo que podía tener por ese lado, lo perdió por el otro lado, porque las percepciones son realmente muy importantes. Hay mucha gente en este país que, yo creo que en cualquier país, porque esto lo que estamos viendo aquí en República Dominicana no se ve. No se ve, eso pudo verse en una telenovela brasileña, pero lo que estamos viendo aquí. Bueno, fue muy extraño, lo que pasó fue muy extraño. Entonces, Yo creo que es el único caso del mundo. el único caso. por lo del menos mundo. que conozcamos. No, el único caso del mundo. El único caso del mundo. Porque las esposas que entran en política, caso Cristina Fernández, caso La de Nicaragua. exacto, ¿cómo se llama? Bueno, en la antigüedad, Murillo. hay unos casos famosos. No, Por no, ejemplo, en la antigüedad. la esposa de Marco Aurelio, Bueno, pero imagínate, cuando hace más de se 1000 circuló años, la versión de que Marco Aurelio se había muerto, se casó con otro. fue rápidamente y buscó una alianza con otro. No, y Catalina de la Y Grande que lo mandó resulta a que matar. Marco Aurelio no se había muerto. Y entonces después ella pagó la consecuencia, pero ella la hizo por proteger a su familia. ¿Por qué? Porque la costumbre en la Era antigua matarlo Roma todo. era que eliminaban los posibles pretendientes. Sí. Entonces ella quiso proteger a su hijo como. Y entonces hizo el movimiento de protección de la familia. Aquella de Filipinas Sí. que fue Sí, sí, presidenta. la de- No, eso Sí, la es de- Corazón Aquino. Corazón Aquino, que era la esposa de, Ferdinand Sí, que claro, lo mataron. pero lo mataron. Sí. El caso de la Chamorro. Sí, pero Sí. siempre. Pero no en sí. contra de. No en contra. No. Ahora, déjame Espérate, decir. tenemos que ir a otra pausa ahora y irnos al último segmento. Volvemos. Bien amigos, continuamos el programa con Pelegrín Castillo conversando sobre la coyuntura política y su interpretación. Nosotros queremos llevar todas las visiones que hay en el espectro nacional y evidentemente Pelegrín es un gran analista y pensador de la política dominicana. Pelegrín, lo más importante en este último segmento es, ¿ahora qué? Como decía, como decía el famoso librito de Lenin, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Mira, es la gran interrogante. Yo creo que la desestabilización de las instituciones ya está en curso. Y no es, y ni siquiera es del 6 de octubre ni del 16 de febrero. De antes. Cuando se aprobaron las dos leyes, Así, el régimen electoral. se aprobaron para implantar un régimen autoritario, para barrer con 18 ¿Cuál es partidos. específicamente? Régimen artículos? electoral. Sí, sí, No, hay ¿cuál es? muchos han sido Pero derogados. ¿por qué tú dices que se Mira, implementaron ahora para...? mismo, el Tribunal Porque yo creo que hay Constitucional ha mucho- hay- rechazado 12 artículos y está apoderado de 10 artículos más. Y los otros no se respetan. Nosotros, en el foro permanente del partido político, con un equipo técnico de mucho nivel, elaboramos un conjunto de propuestas, se la llevamos a la Junta. Lamentablemente la Junta no quiso jugar su rol arbitral. No opinó. La Junta se plegó al El proyecto. Poder. Bueno, que en buena ley debió ser la Junta que lo enviara. ¿Quién debió? La Junta había enviado un proyecto original, pero el gobierno intervino y intervino con especialistas
abogados, sociólogos, politólogos, y diseñaron 2 leyes que eran 2 filigranas de autoritarismo para darle paso al proyecto de reelección y reforzar la tendencia al autoritarismo, a la virtual dictadura de partido, con algunos partidos de comparsa que ayudaran a darle legitimidad al proceso. Ese es un proceso que empezó ahora. Empezó propiamente, yo te diría, hay 2 momentos cruciales. Viene Lula y dice, una reelección, un periodo no es suficiente. Se podía entender, pero después se hace un encuentro muy importante en Romana. Bueno, pero esa fue la posición siempre, no solo no del fue la PLD, posición de nosotros. La posición de muchos partidos y del propio presidente Fernández era una reelección y ya, aunque él quería intercalada. Óyeme, el modelo brasileño. Nosotros, en la reforma constitucional como Fuerza Nacional Progresista, nos opusimos a que se variara el modelo de una reelección y nunca más. Consecutiva. Ese es el que ustedes están de acuerdo. Claro. Porque el modelo brasileño es una reelección, un periodo de por medio y puede volver. Sí, pero ese modelo aquí ni siquiera se llegó a discutir. Ese. De una reelección, un periodo de por medio y nunca más. No, es consecutivo el que yo te digo. Nunca, eso ni siquiera se llegó a discutir. ¿Qué pasó? Que es la parte peligrosa de todo esto. En el 14 se hizo un encuentro en Romana, donde al presidente lo llevaron, creo que lo comenté aquí en un programa, y lo reunieron con las grandes familias empresarias, padre e hijo, un encuentro anual que hacen. Aquí los anfitriones eran de las familias más poderosas, vinieron de todo el continente. Y los tecnócratas que escribieron ese documento, ese discurso que el presidente pronunció, tenían una intención que era proyectar a Danilo Medina como el Lee Kuan Yew del Caribe, el hombre que iba a convertir a la República Dominicana. Bueno, Kuan Yew fue un dictador. Con muy buenos resultados, pero un dictador terrible. Que iba a convertir, con el apoyo del alto empresariado, a República Dominicana en el Singapur del Caribe. El que lee las menciones que se hacen ahí, la admiración del presidente Medina por el presidente Lee Kuan Yew, cómo se hacen propuestas de una nueva articulación gobierno, sector del alto empresariado. Hay un mandato constitucional y hay una visión constitucional. Y esto era otra cosa. Porque ahí fue que empezó a fraguarse conceptualmente el proyecto de dictadura. Después... Bueno, yo creo que es una exageración. Yo te voy a contar... Mira, yo te voy a contar esto. Hay un amigo aquí no hay elementos para tú decir. Hay un amigo que murió. Embajador. Tú lo conociste, yo lo conocí. Fuimos amigos. Él me dijo una vez, y era del PLD, me dijo una vez, mira, Pelegrín, el nivel de acumulación que se está haciendo aquí, los amarres que se están haciendo aquí, a nivel de los grupos de poderes fácticos con el gobierno, no es para un periodo. No es para un periodo más. Aquí se está preparando algo muy grande, de mucho calado, mirando a un dominio por largo plazo. Voy a contar algo. Gonzalo Castillo me visitó. No, un minuto perdón, tienes, Pelegrín. Él me invitó a su oficina. Yo era ministro, él era ministro. A plantearme el tema de la reelección. Yo le dije que la Fuerza Nacional Progresista estaría en condiciones de apoyar la reelección de Danilo Medina, si Danilo Medina estaba dispuesto a someter un referéndum. Si conseguía habilitación del referéndum, lo apoyábamos. Y segundo,
si estaba dispuesto a definir su posición con relación al tema de la nacionalidad, porque no era aceptable que el gobierno mantuviera con el tema de la nacionalidad una posición ambigua, que el presidente dijera una cosa en La Habana y su ministro de la presidencia le dijera al cuerpo diplomático otra. Pelegrín, se nos acabó el tiempo, Entonces, pero necesito un minuto para que tú, además de lo que estás diciendo, digas cuáles son las garantías bajo este esquema que estamos viviendo, bajo esta situación y esta información de escrutinio de las elecciones municipales que no se han presentado, de tener unas elecciones libres. Mira, aquí pueden pasar dos cosas, que se produzca una reacción masiva de voto castigo al gobierno y que el próximo 15, a pesar de los contextos adversos como el coronavirus y otras cosas más, la gente ¿Cree que va a influenciar el vaya, coronavirus? bueno, uno no sabe cómo va a evolucionar este tema, sí. vaya y vote masivamente. Sí. Y le dé una lección al gobierno en una. Ese es uno. A pesar de todo, no hay ya ninguna posibilidad de fraude. Todas las manipulaciones, no. Al contrario. Puede pasar que se dé eso y que el gobierno, que tiene mucho control del aparato, mucho control de las mesas, mucho control de las juntas, ante esos resultados vuelva y manipule. Entonces vamos a tener una crisis que va a comprometer las elecciones de mayo. Porque si vino la crisis el 6 de octubre, vino la crisis el 16 de febrero, si se frustra esto con una confrontación en cada mesa, en cada junta, entonces estamos poniendo en peligro la estabilidad del país. Y la presidencial. ¿Qué pudiera estar debajo de todo esto? Que al final el gobierno quiera un pacto para habilitar al presidente a volver. Eso ya no es posible, Pelegrín. Yo entiendo que no, pero ellos no han renunciado a esa posibilidad y ese es el leitmotiv que mueve a muchos actores del gobierno. Ya no es tanto la reelección en cuerpo ajeno, es cómo nosotros salimos con poder. Señores, se acabó Gracias, el tiempo. Pelegrín, Seguiremos en otra ocasión. Con todos los actores de este panorama político. Gracias, Pelegrín. Gracias. Hasta la próxima, amigos.